Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Bienvenidos a Babel Latino. Estamos aquí una semana más en nuestro programa 454. Damos un gran abrazo y agradecimiento a todos los oyentes y seguidores de Radio Pichincha que nos permiten estar aquí semana a semana. A Radio Sensación en Murcia, solidarizándonos con lo que pasó esta semana en España. Este huracán, en fin, una inundación que ha provocado muchos muertos. Ha sido muy grave, pero eso está pasando en toda Europa, en todo el mundo, así que pues nuestra solidaridad, nuestro abrazo para mí es como otra patria más. He vivido tantos años en España que la considero otra patria más. Un agradecimiento a Ricardo Paz por las lindas ediciones que nos hace cada semana. Si quieren en algún momento verlos en YouTube, en Facebook, de verdad, Ricardo se pasa, es lo máximo. Gracias, Ricardo, gracias a los técnicos de Radio Pichincha, y estamos aquí con Jorge Serrano desde Quito, Ecuador, y yo desde aquí, Feltre, Italia, para darles una calurosa bienvenida y un agradecimiento. Jorge, te dejo también saludar a nuestros oyentes y seguidores. Hola, ¿qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, amigos que nos acompañan. Sabes que el último comentario que tú haces con relación al huracán allá en Europa, qué tenaz, el planeta está dando un montón de señales a la humanidad y a las élites, yo diría, porque el común de los mortales como tú y como mi persona, realmente no creo que seamos los causantes del daño. No somos los causantes del daño al planeta como se lo está viendo. A las élites que dejen de destruir el planeta, se está revirtiendo todo y esperamos que pueda haber decisiones serias sobre sólido, unos convenios internacionales que la ONU se ponga al frente, pero ya de veras, no con declaraciones líricas, no para cambiar las políticas de conservación del planeta. Un saludo cordial a todos, a todo el mundo, a ti, Janet, y a todos nuevamente. Aquí estamos para Babel Latino 454. Bueno, esta vez voy a iniciar yo, antes de que pases tú a contarme novedades, cosas bonitas, porque las duras siempre están al orden del día, como digo, y también hay noticias que nos alientan, que por lo menos que nos hacen sentir de que vale la pena. Y nada, yo te cuento que esta semana he invitado a Antonio Abal. Él es un comunicador social, un periodista que se ha dedicado a la educación popular. Y ha trabajado y trabaja también con los pueblos ancestrales desde Bolivia. Él está en Cochabamba y nos va a contar con más en detalle, porque lo sabes, Jorge, tenemos un chat de Babel Latino Internacional, ¿no? Un WhatsApp, y hay muchos bolivianas y bolivianas que participan en este grupo, y cuando era la campaña eran muy activos. Después ganan, se acaba y solo se sabe ya cuando suceden situaciones de crisis, ¿no? Entonces he dicho no. Nosotros como Babel Latino nos ocupamos no solo del tema migratorio, como lo sabes, ecuatoriano, hablamos siempre de Latinoamérica, hablamos siempre de los temas culturales, de las cosas que nos comprometen, así que esta vez dije Bolivia tiene que estar y valió la pena. Van a escuchar a Antonio Abal, nuestro invitado desde Bolivia. Tú, Jorge, ¿qué nos puedes contar de novedades y también lo que vas a presentar esta semana en Babel Latino? Bueno, de novedades, seguimos con apagones cada vez más intensos, más molestosos. La gente está realmente muy fastidiada. El presidente el día domingo en una entrevista que, según lo que están comentando los técnicos, fue pregrabada porque no alcanzaba a articular un mensaje que sea lineal, ¿no? Que siga el guión. En ese mensaje, el mismo presidente fue el que reconoció que el Ecuador está, en sus palabras, cabreado, ¿no? Y yo creo que es así. El Ecuador está en esas circunstancias en estos momentos.
No tenemos todavía el tiempo de lluvia, cierto es que ese es uno de los componentes, pero esto no deja de tener, en primer lugar, la falta de mantenimiento de los tres últimos gobernantes acerca de las centrales hidroeléctricas y también la red termoeléctrica del Ecuador. Y sobre todo, lo que se manifiesta en la red y que nadie lo ha desmentido, que al iniciar este año el gobierno retiró del presupuesto de SELEC, que es la institución que se encarga de la generación eléctrica, 497 millones de dólares del presupuesto de este año. Entonces es obvio, ¿cómo, de dónde iban a tener dinero para hacer el mantenimiento? Se dice que la reparación y la potenciación de la red termoeléctrica costaría 80 millones de dólares aproximadamente. Entonces, imagínate tú lo que significó que a esa institución se le retiren casi 500 millones de dólares. Estamos a la expectativa de que el gobierno dé una explicación o desmienta esto que se está señalando ya insistentemente. En buenas noticias, Janet, el día jueves, el día miércoles, perdón, se preestrenó en Quito y en Ecuador la última película de producción ecuatoriana, Chusalongo. Esta es una película que fue grabada en la Hacienda Zuleta, en Cayambe, y tiene que ver con uno de los personajes de la mitología andina, ¿no? Justamente del pueblo Cayambe y el Chusalongo. Es una coproducción ecuatoriana, peruana, española y canadiense, con la que además se han presentado a varios concursos internacionales y festivales internacionales y ha ganado varios. El último es uno que, si no me equivoco, es Ibermedia, que se le declaró como la mejor película extranjera de ficción. Así que Ecuador está de plácemes ahora, el mundo cinéfilo, y está en todas las salas de la red comercial de Ecuador, de las principales ciudades. Y yo creo que la próxima semana vamos a tener acá a su equipo directivo, a su director, a su productora, para conversar sobre el desarrollo del cine ecuatoriano, que esa sí es una gran noticia, te cuento. Hay una explosión de una infinidad de creaciones de nuestros muchachos, pues son muchachos de entre 24 y 38 años, a lo mucho, equipos lindos de trabajo, muy comprometidos, muy compenetrados, que lo que tienen como intención es que se haga cine en Ecuador, que salga adelante el cine en Ecuador. Entonces están uniendo esfuerzos con poquísimo presupuesto. Qué Así que bonito, qué bonito. te voy a contar. Bueno, estas son las noticias, perdóname, pero lo que trae descubrimientos es que, Sí. ustedes se acuerdan, hace unas semanas hablamos con Fabián Poveda, el pintor ecuatoriano, que además fue profesor del Instituto Nacional Mejía. Él, y este mes de septiembre tuvo su aniversario de su galería, Povedarte, y además realizó el lanzamiento de la Sala de la Amistad Osvaldo Guayasamín Fidel Castro. Allí estuvo el embajador de la República de Cuba, estuvo también el general retirado Frank Vargas Pasos, de gran recordación en la historia ecuatoriana. Te cuento que cuando llegó Frank Vargas Pasos, toda la asistencia le aplaudió, le ovacionó. Qué manifestaciones de cariño le dieron a Frank Vargas. Es un lindo personaje de nuestra historia que está ahí vivito. Y bueno, un montón de arte, un montón de pintura, un montón de canto y todo eso. Eso vamos a presentar ahora. Qué bien, qué bien, qué bien, Jorge. Me alegra un montón este aporte desde Ecuador, digamos, cruce que hacemos interoceánico desde la mitad del mundo contigo y siempre muy rico. Y también nosotros desde aquí intentando que Babel Latino, este espacio que pues va en onda al mediodía, Ecuador pues pueda aportar, ¿no? Pueda aportar en alguna medida y vaya haciendo siempre ese intercambio que tanto creemos de cultura, de raíces, de también de problemáticas sociales que nos ayuden a tomar conciencia, a aprender, a saber que unidos en la diversidad, pues estamos Mm, podemos construir, podemos hacer cada uno nuestra parte por un sueño que es solo vivir de la mejor manera y dar a nuestros futuros hijos o jóvenes. Ahora mismo es una de las cosas que decías, me venía la reflexión que cuando hay crisis, los jóvenes se ponen más en manifiesto, la cultura se pone mucho más, el arte, como que genera este tipo de inquietudes. Así que encantada, yo amo el cine, he tenido siempre el gusto de presentar todo lo que es nuestro cine latinoamericano y especialmente si es
nacional ecuatoriano. Así que, Jorge, nosotros con esto podremos decir que iniciamos con el programa y por ahora pasamos con el diálogo desde Cochabamba, Bolivia, Antonio Abal. Adelante, Jorge. Adelante. Babel Latino presenta De aquí y allá, ecuatorianos en el mundo. Y estamos aquí en Babel Latino 454. Una vez más, saludamos a nuestros oyentes y seguidores en Radio Pichincha, allá en la mitad del mundo Ecuador, a nuestro pueblo latinoamericano, que este canal interoceánico nos hace sentirnos más cerca. También a Radio Sensación en Murcia, España. Esta semana ha sido una semana muy difícil en España con lo sucedido. El cambio climático está creando grandes desastres y nos solidarizamos con ello. Y es un gusto para mí tener en este programa a un invitado que para mí también va a ser descubrirle, conocerle. Él se llama Antonio Abal, es periodista, es comunicador social, se ha dedicado mucho a lo que es educación popular, hace un trabajo con las comunidades ancestrales. Bueno, ya nos irá contando. Él conoce Quito y estamos hablando desde Bolivia. ¿En qué parte de Bolivia estás? Y muy bienvenido, Antonio. Gracias por aceptar esta invitación del programa Babel Latino. Un gusto participar. Bueno, yo me encuentro en Cochabamba, vivo en Cochabamba, en el corazón de Bolivia, ¿no? Un valle. Eh, la ciudad tiene mucha historia y ahora es el centro neurálgico del conflicto que está atravesando Bolivia. O sea, estoy en Cochabamba. Qué bien, alguna vez tuve la oportunidad de estar en Cochabamba. Conozco Santa Cruz y Cochabamba, esas dos partes, pero ojalá hubiera nuevas oportunidades de estar por Bolivia, un país lindísimo, con gente maravillosa, y siempre lo tengo muy en el corazón. Y no te digo aquí en Bérgamo especialmente, hay la gran comunidad boliviana y tuve la oportunidad de conocer más a fondo la música, las tradiciones, en fin, me he quedado siempre muy contenta. Yo también vivo en un pueblito en el noreste italiano, entonces conozco un poco menos. Tienes que moverte a las ciudades como Milano, Bérgamo, donde están las comunidades latinoamericanas. Antonio, me decías, cuéntanos un poquito de tu experiencia humana, porque todo es una experiencia humana, pero como periodista, educación popular, cómo mm, ha ido tu experiencia de trabajo? ¿Cómo va? ¿Qué haces? En los años 80, comienzo de los 80, empecé un trabajo en las comunidades del altiplano de Bolivia, en La Paz, comunidades aymaras, con un proyecto que en ese tiempo impulsaba la organización y el fortalecimiento económico de comunidades. En ese trabajo he estado como unos 10 años para luego ir a a hacer trabajo más de comunicación en una radio igualmente dedicada a población quechua en las zonas del sur de Bolivia, Chuquisaca, Potosí y Tarija. Entonces, he estado muy ligado al tema de las organizaciones de pueblos originarios, tanto de la región aymara como quechua. Eh, Conozco la dinámica desde adentro de la organización, que es fundamental en estos momentos. Y en ese tipo de trabajo impulsamos fuertemente el tema del salto cualitativo que han dado las organizaciones de pueblos originarios, que es pasar de una actitud reivindicativa en términos sindicales a la creación del instrumento político, ¿no? Fue un trabajo muy largo, una acumulación histórica muy interesante, recuperación de la memoria histórica y también de redescubrir la matriz colonial de la formación social boliviana. Eh, y todo eso después lo hemos traducido en
módulos de formación social que hemos ido apoyando en mucho tiempo a las organizaciones de mujeres, eh, Bartolina Sisa en Cochabamba especialmente, y también a nivel nacional, ¿no? A nivel de la Confederación Bartolina Sisa. Luego he tenido un espacio muy largo de trabajo más en universidades, ¿no? Listando algunas cosas por ahí. Y bueno, ese ha sido mi recorrido. Que súper interesante. Me decías que habías tenido la oportunidad de estar en Quito. Cuéntame, ¿en qué contexto fue esa visita a nuestro país? Bueno, como te comenté, yo estaba en una radio dedicada al campesino quechua en la ciudad de Sucre, Aclo, y a partir de ahí nosotros pertenecíamos a la red de Herbol, y Herbol pertenece a la red latinoamericana de ALER. Ujú. Entonces, en dos oportunidades viajé a Quito en las reuniones estas que había en ALER, impulsando, por supuesto, lo que se llama la democratización de la comunicación, ¿no? Encuentros muy importantes donde se conoce mucha gente interesante, pero también en otras oportunidades, estando yo estudiando en el Cusco, conocía a varios compañeros del Ecuador, uno que trabajaba muy próximo a la radio La Tacunga, conociendo toda esa experiencia ahí, y a varios compañeros que trabajaban en la zona que creo que en Ecuador se llama el Páramo, que sería un poco la zona de altura, ¿no? Sí, sí. Esa es mi experiencia con el Ujú. Ecuador. Qué bien, qué bonito saber que estamos en diferentes lugares del mundo. Es una de las razones por las que, pese a que han pasado 15 años de Babel Latino, que no son pocos, tenemos siempre, siempre una conexión que nos permite contar, encontrarnos con personas como tú que están haciendo tanto trabajo, ¿no? Y muchas veces no sabemos y solo a veces hace falta solo que tengamos la oportunidad de conocernos e intercambiar y obviamente también hacer conocer, porque si no hacemos conocer, y esta es la ventanita de Babel Latino, hacer conocer mm, en un doble vía. Por un lado, eh, de lo que está o de cómo vivimos la migración aquí en Europa, en este caso Italia, y cómo también nuestras comunidades, nuestros líderes, nuestros profesionales, nuestros luchadores sociales que decimos, pues también pueden aportar a construir, yo digo, si sea de uno a uno, porque esto es más de uno a uno, de lo que uno logra ser y mínimamente incidir también en el entorno. Pues mira, Antonio, vamos llegando al punto donde sé que la situación de Bolivia es muy delicada, pero también te decía que una de las cosas que sí pasa y he sentido muchas veces, no sé si por una falta de redes o de que yo no tengo mayores redes, pero tenemos una red interesante de un chat de Babel Latino se llama, donde hemos tenido mucha participación de personas bolivianas, hombres, mujeres, ecuatorianos, igual, peruanas, peruanos. Hay algunos, en fin, es un poco eso, internacional. No recibimos noticias de Bolivia, que no sea lo que aparece de vez en cuando en las noticias Twitter. En mi caso, como te digo, tal vez me falta profundizar más, estar más pendiente, pero yo lo hago casi siempre a través de los diálogos con Babel Latino. Sé que están pasando muchas cosas en Bolivia, pero sabemos muy poco. Yo quisiera tu punto de vista, tu análisis desde la ciudadanía, desde tu trabajo. No tanto un enfoque político, que siempre es político todo, pero de lo que puede ser una fracción, una división o lo que está sucediendo. Ya vivimos en el Ecuador en su tiempo una tragedia de lo que fue Lenin Moreno, ¿no? Que traicionó lo que fue un proceso de más de 10 años de buscar un progresismo, un gobierno que desarrolló, que hizo tantas cosas en beneficio del país y todo eso se desbarató en menos de 7 años, ¿no? Con la oligarquía, con la extrema oligarquía que cuando se apodera, pues sabe destruir incluso lo poco y los pocos avances. ¿Cómo están las cosas? Eres tú, Antonio, que nos tiene que contar qué está sucediendo en Bolivia.
Bueno, yo te diría que resultaría difícil explicar lo que pasa ahora en Bolivia si no tenemos una especie de contextualización. Y esa contextualización te la voy a hacer muy cortita. Bolivia, en toda su historia, ha tenido una marcada división entre lo que podemos llamar los centros urbanos, los pueblos, y el área rural. Por eso siempre se habló de las dos Bolivias. Una Bolivia más de pueblos originarios, quechuas, aymaras, guaraníes, tenemos 37 naciones, y los centros urbanos que podemos decir expresan la modernidad, entre comillas, del desarrollo histórico. Entre estas dos formas de organización de la sociedad boliviana, hay una construcción, ya te decía, histórica de lo que significa el colonialismo. Y el colonialismo tiene una forma práctica, material de expresión, que es el racismo. Entonces, los pueblos originarios nunca han tenido acceso a una ciudadanía plena, ¿no? Hasta 1952 no tenían derechos políticos, civiles, económicos de ningún tipo. En 1952, con la revolución que hace el MNR, se logra el voto universal, se logran las campañas de alfabetización, la escuela llega al campo y de ahí se inicia un proceso muy largo de acumulación y recuperación histórica de los pueblos que hasta hoy se mantiene en esa confrontación de culturas, ¿no? Lo que pasa en Bolivia, no solamente hoy, sino desde hace mucho tiempo, es eso. Es una confrontación entre una forma de entender la sociedad, la economía, la organización política, los derechos ciudadanos, la justicia. Son dos cosmovisiones diferentes. El uno, montado sobre toda la estructura occidental, la forma de Estado y todo lo demás, y lo otro basado más bien en los saberes, en las formas organizativas de pueblos originarios. Todo esto que podría parecer como un mero culturalismo, o como se dice en las corrientes antropológicas, un indigenismo, cambió totalmente a partir del 2005, cuando Evo Morales llega a la presidencia con apoyo de los pueblos originarios y de los sectores urbanos populares, incluida clase media, intelectual, gente de izquierda. Entonces, en este proceso se fue desplazando del poder político a quienes durante un siglo y medio habían sido los dueños del país y en la toma de decisiones. Esto entró en crisis, esta participación directa de los pueblos entró en crisis en el 2019 con el golpe de Estado, y a partir de ahí estamos viviendo en una crisis política muy aguda porque la organización política de Evo Morales eh, ha tenido una fractura a principios más o menos del 2020, muy tempranito, cuando el actual presidente Luis Arce se hace cargo del gobierno, se fractura, y esta fractura no solamente llega a la parte política, sino fractura la organización de los pueblos originarios. Este es el peor daño que se puede haber hecho en Bolivia, porque se tardó años, años para lograr una unidad de todas las naciones y pueblos en Bolivia. Y hoy eso está fracturado. Entonces, las demandas de estas organizaciones fracturadas, unas
reconocidas por el gobierno y las otras puestas al margen, han generado una disputa política simbolizada en la figura de Evo Morales por un lado y de el gobierno Luis Arce por el otro lado. Te pregunto una Esto se ha cosa. agudizado con la crisis económica. Mm. Todos sabemos que hay una crisis mundial. En Bolivia ha empezado a escasear las divisas internacionales, muy necesarias para el comercio exterior y todo lo demás. Se ha agudizado la escasez de carburantes. Eso ha hecho que suban los precios. O sea, tenemos que los precios de todos los productos de primera necesidad, azúcar, arroz, pastas, en fin, todo eso, verduras, hayan subido en más de un 100%. Esa es la situación actual y frente a eso se han juntado estas demandas económicas con las demandas políticas y se está paralizando el país, se está paralizado hace más o menos unos 11 días con bloqueos en las principales rutas, en la que tú decías, por ejemplo, de Cochabamba a Santa Cruz, que es muy importante. Esas rutas están paralizadas y el gobierno ha intentado desbloquear estas rutas en varias oportunidades y ha fracasado. Se teme que ahora, en lo que va de la semana y los próximos días, se utilicen las Fuerzas Armadas. Y en Bolivia, cuando se habla de Fuerzas Armadas, inmediatamente pensamos en las masacres que han existido, pero bastantes en nuestra historia, ¿no? Esa es la situación Sí, actual. la verdad es que una situación bastante crítica, mucho peor de lo que uno a veces imagina, en el sentido de que sabemos que hay una crisis mundial, sabemos que nuestros países, por decirte ahora mismo Ecuador, vive una crisis energética a un nivel que no habíamos tenido nunca, ¿no? Por la falta de inversión, obviamente de un gobierno oligárquico, de que solo piensa en manos privadas. A lo que voy. Arce, Luis Arce, bueno, las acusaciones entre los unos y los otros, dejemos pasar. Tiene una línea, se ha dejado apoderar de estos grupos oligárquicos, de estos grupos de poder urbanos que muchas veces son los criollos, como decimos, los que quieren apoderarse o los que tienen ya el poder en sus manos o todavía tiene una política social en la línea de lo que podía hacer el progresismo de Evo Morales, y no solo, porque venía, como dices tú, apoyado de todos los, de los pueblos ancestrales de Bolivia, que son muy enraizados, muy incluso, digamos, a través de Perú, Ecuador, los países andinos, mucho más fuertes, digamos, porque yo cuando tuve la oportunidad de estar en Cochabamba, yo me quedé admirada de la participación, que no era solo porque invitaba a Evo Morales, se veía realmente una organización atrás de todo esto, una organización propia, ¿no? Eso que hablabas tú inicialmente de haber buscado sus propias raíces y no solo reivindicativas. ¿Cómo ves en ese sentido? Porque ya el hecho de que amenacen que van a tomar las calles los militares, y sabemos lo que es en nuestra América Latina y en el mundo entero, sabemos, los militares llevan a una guerra interna, llevan a muertes, llevan a situaciones de que no se sabe, los inocentes, la gente pobre, la gente que más sale, la gente que más necesita, son a veces los primeros blancos de este tipo de medidas. Bueno, las medidas que ha ido tomando Evo Morales en su gestión de gobierno, por supuesto, que estaban basadas en una estrategia y en una línea política, basada justamente en los principios de los pueblos originarios. Complementariedad, redistribución, ¿no? Fundamentalmente. Sobre esos pilares se asentaba el programa económico de Evo Morales. Es decir, rescatar los recursos naturales y devolverlos al pueblo, ¿no? En proyectos no chiquitos, en proyectos muy grandes. Una vinculación carretera, por ejemplo, que nunca habíamos tenido. Eh, Te doy una cifra para que te des cuenta de la magnitud de las reformas.
se han construido cerca de 4.000 complejos educativos en el país. Han habido reformas en la salud, hospitales, en fin, hay muchas cosas que se han hecho que tienen que ver con esta política redistributiva, ¿no? Y cuando se ha tocado el tema de la complementariedad, se ha empezado a trabajar con la agroindustria, que es el sector más moderno y poderoso económicamente. Y ahí han empezado a surgir demandas como la introducción de semillas eh, genéticamente modificadas, transgénicos, y han habido concesiones. Ahí han empezado algunos problemas porque se estaban desviando un poco de lo que se había planteado inicialmente. El gobierno de Luis Arce ha dejado de lado el tema el programa, el proyecto económico, el modelo como tal, y ha empezado a dar muchas concesiones, muchas más a la agroindustria. Tal es así que ahora estamos en una segunda fase de introducción de soya transgénica, ¿no? Ayer leía un reporte de un amigo agrónomo que decía, pero esto es terrible, porque tenemos literatura, tenemos conocimiento de lo que causan este tipo de plantas, ¿no? De semillas que luego van a ser. Además, esto lleva en Bolivia a una ampliación de la frontera agrícola. Es decir, somos parte de la cuenca amazónica y esa cuenca amazónica, esos bosques, esa selva amazónica, cada vez está siendo avasallada, ampliando la frontera agrícola de estas grandes industrias en el oriente del país. Seguramente han escuchado los incendios que en Bolivia se ocurren Sí, anualmente. Son incendios ocasionados. Eso ya está comprobadísimo. Y son los pretextos para ampliar fronteras agrícolas. Entonces, fíjate, todo eso ha creado una, una reacción de parte de algunas organizaciones que han cuestionado las políticas del gobierno y la manera más sencilla de resolver eso ha sido fracturando estas organizaciones que, como tú bien señalabas, eran muy fuertes, muy, ah, ¿cómo te digo? Mm, no encuentro la palabra para decirte, estaban identificadas con un proceso propio de autorrealización. Eso ha sido fracturado, ¿por qué? Porque se ha empezado a prebendalizar las relaciones con ciertos dirigentes que han obtenido ventajas económicas, no solo para ellos, sino familiares. Entonces se ha tejido una red que realmente ha distorsionado y ha corrompido esa estructura sólida que se había creado durante decenios. Ese es el peor daño que se ha hecho, no a Evo Morales, sino a la organización de pueblos originarios. Yo pues, actualmente apoyo a un centro de formación de comunicadores de pueblos originarios, jóvenes, especialmente en audiovisuales. Y con ellos vamos reflexionando sobre esto, ¿no? Cómo se ha ido perdiendo esa mística que tenían los dirigentes, la misma organización, y que ahora entrar a una organización sindical supone ya una predisposición para asumir un cargo en el gobierno o ser declarado alcalde, concejal, diputado, ser autoridad en términos de la estructura ujú. moderna occidental, dejando Lamentablemente. de lado la cosmovisión de lo que representa ser autoridad en el mundo andino, que sobre todo es una actitud de servicio. Sí, Esos definitivamente. valores se han ido destruyendo. Entonces, es terrible lo que está ocurriendo y claro, a los sectores muy ligados al mercado, a la economía de mercado, a la modernidad,
esto les va muy bien, ¿no? Ujú. Todos sabemos las políticas de uniformización, hegemonía de un tipo de pensamiento moderno, es lo mejor para, en su concepto, desarrollar e ir al progreso, Sí, cosa que en Bolivia no se ha podido imponer durante mucho tiempo. sí, Pero sí. ahora con estas fracturas, con estas cosas, se está avanzando bastante, bastante. En el periodo neoliberal, que duró más o menos 20 años en Bolivia, no se logró lo que ahora se está logrando supuestamente con un gobierno progresista. Es, Esa es la paradoja y lo grave de la situación. es bastante, bastante preocupante, bastante triste porque es como comer desde adentro, es como que entra un cáncer dentro de él, una enfermedad que es muy difícil porque el capitalismo, esta sociedad consumista, tiene esas capacidades, ¿no? Incluso de penetrar en las raíces más profundas de lo que son las identidades que se han tratado de mantener al margen de este acoso, digamos, que crea el sistema, ¿no? El sistema y corrupción política, nuestros, porque ya no es en blanco y negro, uno decía, nuestras raíces indígenas, nuestros pueblos ancestrales, hay, no digo una pureza, pero hay una identidad y eso se rompe, porque cuando hay intereses y ya los líderes empiezan a venderse o vender intereses que no son solo personales, que son de sus propias comunidades, de sus propios territorios, pues ya la situación es un trabajo, es un dolor, como digo, porque han hecho un trabajo de querer exterminar. Yo, sin embargo, intento siempre, no por utópica ni romántica, ni mucho menos, sino porque creo que en medio de todo esto y por más de 500 años y pese al colonialismo que todavía nuestras propias mentalidades se han porque te digo, sucede, o sea, y hace poco y tendré la oportunidad también de invitar a un grupo que vino acá, Causa y Manta se llama, que decían, el racismo viene a veces entre nosotros mismos, que cuando iban a la escuela hablaban quichua, no, no hables quichua, habla solo español porque si no eres mal visto, porque si no, no tienes otras oportunidades a futuro, ¿no? Los mismos padres a veces. Entonces, es una situación en las cuales debemos reflexionar, debemos seguir dialogando. El aporte que tú nos das con esta situación deja un sabor amargo, pero por eso te digo, cómo ves tú, pese a que hay estas amenazas de que saquen a los militares, hay alguna posibilidad o esto da solo para que vuelva la derecha y que ya tiene el terreno trabajado y quién sabe, no nos volvemos, como ha pasado con Ecuador, ya vamos a camino de 10 años de lo que no podemos volver a levantar cabeza y nuestra gente lamentablemente no logramos ver más allá, no logramos, nos venden la comunicación, la información, nos manipulan y seguimos en este mundo que ahora mismo está más que nunca en el conflicto. Un apunte sobre el tema colonial. La colonización nos ha permeado absolutamente a todos, ¿no? No es que han habido esas zonas de refugio en las comunidades, no. También ha llegado hasta lo último, hasta la última comunidad. Y de eso se han ocupado las diferentes misiones religiosas que han llegado a estos lugares, ¿no? Por lo tanto, sí, entre los mismos pueblos hay este, mm, esta mirada colonial que tiene su componente racista también, ¿no? Muy fuerte. El proceso descolonizador es muy duro y no es duro en términos amplios de cambios estructurales en la sociedad, no. Es duro en la medida en que uno tiene que desmontar todo aquello que tiene y que le han ido llenando en el cerebro durante siglos. Ese es un trabajo muy duro. Tienes que dejar de lado creencias que has heredado, que has construido socialmente y que te han mantenido fuerte frente a una visión de mundo.
destruir eso. Personalmente es lo más doloroso que puedes hacer. Entonces es un desafío muy grande el de la descolonización. En el otro punto, yo no creo que, como muchos piensan, en Bolivia este conflicto dé paso para que salga una derecha y arrase con todo. No, difícil, difícil. Los avances que han tenido no solamente los pueblos originarios como actores políticos, sino también los sectores populares. Tú sabes que Bolivia ha tenido un cambio demográfico muy fuerte, de un 70% que era rural hasta el año 2000. Actualmente estaremos en un 30% rural y un 70% urbano. Esta migración campo-ciudad ha sido muy Ujú, fuerte justamente por el desarrollo de oportunidades de trabajo. Ya te decía que grandes obras de construcción se han realizado en Bolivia durante Evo Morales y esto ha requerido mano de obra que ha venido del campo y se ha quedado luego en la ciudad. ujú, Pero las personas que migran, también debe pasar en el Ecuador, eh, no totalmente, pero te diría en un 90%, no pierden el contacto con su comunidad de origen, siguen viviendo. Hay un antropólogo boliviano que ya falleció, Javier Albó, muy conocido en el Ecuador también, que él decía, el Aymara contemporáneo vive cabalgando entre dos mundos, su comunidad y los centros urbanos. ujú. Y eso se mantiene. Entonces, no es que se ha roto ese cordón comunitario, solidario, de reciprocidad, y se ha adquirido completamente eh, la cosmovisión occidental, egoísta, individualista, consumista y todo lo demás. No. Entonces, eso es lo que puede garantizar es como una especie de un dique de contención para que la derecha no avance y avasalle todo lo conquistado. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Hay una conciencia, pese a estas divisiones, a esta desestructuración de un movimiento organizado, pese a eso, está esta conciencia que va más allá de la organización, tiene que ver con la vida. Ujú. ¿No? Porque sabemos que en el mundo andino, lo que nosotros en Occidente decimos política, que es esta estructura de poder, en el mundo andino la política es la reproducción de la vida, ¿no? Y eso condiciona toda tu manera de ser, de actuar. Entonces, cuando se atenta contra la vida, estás atentando contra la comunidad, contra esa reproducción natural de la vida. Y Bueno, eso no, eso garantiza que no va a haber bueno, esta avasalladora presencia de la me derecha, dejas ¿no? con esa sensación. Yo no digo esperanza mucho porque digo esperar es como esperar. Yo siempre creo que podemos hacer. Yo te agradezco tantísimo. Sé que es una situación que no se va a salir fácilmente. Estas pugnas a veces de poder que están ahora mismo, esperemos que se resuelvan en el interno, pero que fundamentalmente atraviese por un proceso de concientización y de autorreflexión de las comunidades, de la gente, de los sectores populares, que son los que a la final dan el poder, ¿no? Dan a quien sea su líder. Esperemos, porque Bolivia se merece, América Latina se merece, el mundo se merece. Ahora mismo yo siempre tengo la bandera atrás de Palestina, porque lo que estamos viviendo en Palestina, este genocidio y todo esto, es para no dormir, es para decir no podemos cruzarnos de brazos, no podemos mirar a otro lado. Estamos aquí como bebé latino y encantada de haberte tenido, Antonio, y espero, me ha encantado conversar contigo y estoy segura que los oyentes han ha captado y han aprovechado esta oportunidad de reflexión que nos das sobre cómo está nuestro hermano pueblo boliviano en esta crisis interna que está viviendo ahora mismo. Así que te dejo a ti para el mensaje a nuestros oyentes, seguidores y pues será hasta la próxima, claro. Yo te agradezco por esta oportunidad de diálogo y un saludo muy cordial a esa población migrante que yo la conozco muy bien.
He tenido oportunidad de estar en otros países con migrantes bolivianos y conozco muy de cerca lo que es la migración. Eh, pero además, esta manera de mantener, como te dice, este puente transoceánico entre Europa y estas raíces de la Vía Yala son muy importantes, porque ese mecanismo de defensa que tenemos los andinos, los que hemos nacido en este gran territorio de la Vía Yala, es nuestra identidad cultural, ¿no? Y esa es la fuerza que nos permite seguir adelante. Yo creo que eso hay que hacer. Hay pueblos que ahora están muy activos, muy dinámicos, como Guatemala, por ejemplo. Las identidades mapuches en Chile, en la Argentina, están avanzando. En el mismo Perú, las comunidades de la sierra están cuestionando los mismos problemas que tenemos en Bolivia. Entonces, hay una dinámica. Lo que aparece como conflicto es también una parte de los avances que están teniendo nuestros pueblos. Así que hay que ver con mucha esperanza el futuro. Muchas gracias. Y yo te agradezco. Y hay una frase muy linda que dice que la vida no tiene solución porque no es un problema. Y si partimos de la raíz de nuestros pueblos ancestrales, de que la vida es la producción, seguramente buscaremos entre la vida mismo una salida para vivir en paz e igualdad en este mundo que tanto lo necesita. Te abrazo y muchas gracias. En los nevados no existen nevados sin mar. Hay cerro de oscuros abismos en lo más profundo del mar. Los lagos de mi cordillera son lágrimas llorando al mar. No tienen ni barco ni puerto, fría soledad de cristal. Sentir tu palpitar, aliento es tu aire estar, ahogar en ti, ausente mar, un sueño por alcanzar. Sabiendo por dónde llegar, el mar es su amor prometido y nadie lo puede parar. Las lluvias que mojan mi tierra me traen el canto del mar. Veleros de mi esperanza podrán algún día navegar. Aliento es como aire estar, ahogar en ti, ausente mar, un sueño por alcanzar. Quiero sentir
Casa Museo Povedarte. Para el evento nos acompañan en esta tarde el señor Basilio Antonio Gutiérrez García, embajador de la Hermana República de Cuba, señor general Frank Vargas Pasos, general del pueblo, general Jorge Poveda Zúñiga, excomandante de la Policía Nacional, ingeniero Aníbal Oscullo, concejal representante del señor alcalde del Cantón Rumiñahui, señor doctor Galo Arroyo, catedrático, poeta, escritor, crítico de arte. Como hoy constatamos con la Casa Museo Povedarte, a la que con orgullo y con la más alta significación de la amistad he vuelto en el primer aniversario de su fundación para ocupar nuevamente esta noble tribuna de honor y de sinceridad. Hace un año, muchos de los presentes nos dimos cita en la residencia de Fabián Poveda Zúñiga para asistir y participar en la inauguración de la Casa Museo Povedarte. La dedicatoria dice así: para el señor doctor Fabián Poveda Zúñiga, distinguido jurisconsulto, abanderado de la cultura y ahora sangolquileño de corazón, identificado en nuestras raíces genealógicas, me permite... Honorable General Fran Vargas Paso, honorables autoridades del Cantón Rumiñahui, honorables invitados e invitadas, vecinas, vecinos de esta cariñosa comunidad y bella además, amigas y amigos. Los que hemos venido desde la Embajada de Cuba a este acto, estamos muy felices de estar aquí y nos sentimos muy humildes ante ustedes, ante Fabián, por todos los agasajos, por todas las bellas palabras dirigidas hacia nuestro país, que lo interpretamos en su justa medida como el amor, como la admiración que este pueblo ecuatoriano siente por esa pequeña isla del Mar Caribe que se llama Cuba. Decía José Martí que ser cultos es la única manera de ser libres. La amistad entre un gran ecuatoriano, el gran maestro pintor Oswaldo Guayasamín, y un honorable cubano, Fidel Castro Ruz. Ahora cumplimos un año aquí ya funcionando como Casa Museo Povedarte. Ustedes muchos ya conocen cuál es la muestra pictórica que tiene Fabián. Los que no conocen ya van a pasar y van a poder encontrar en sus trazos no solamente una técnica depurada, van a poder encontrar también un mensaje muy profundo, un mensaje que está muy vinculado con la naturaleza, con los montes, con los volcanes, con los sitios especiales del pueblo ecuatoriano, las plazas, las ventas, la agricultura, y con su historia, con Rumiñahui, con Sucre, con Bolívar, con Eloy Alfaro, con Oswaldo Guayasamín, con Fidel Castro y con otros personajes más que moran en su memoria potente, convirtiéndose en ejemplos y en muestras vivas de lo que constituye el ejemplo de una vida llevada adelante y que son caminos por los cuales la humanidad ha recorrido. A propósito del Cantón Rumiñahui, que bien lo señalaba nuestro invitado, el doctor Zúñiga, y a propósito de lo que hizo Rumiñahui, por lo cual pasó a la historia de nuestro país, a propósito de haber defendido la vida y el legado de Atahualpa y haberse llenado de ese valor y de esa dignidad para defender lo que constituía nuestro territorio después de que se enteró del asesinato de Atahualpa en manos de los gestores de la invasión, de una de las invasiones más atroces que ha visto la humanidad, que en nuestro continente costó la vida de 70 millones de nuestros pueblos originarios. 70 millones. En la Segunda Guerra Mundial se dice que fueron como 7 millones de víctimas. En esas épocas, a partir de 1492, 70 millones en un día como hoy, 12 de octubre, que a propósito de la convocatoria de Fabián nos permite también conversar de eso, de lo que significó. No lloramos sobre la historia, pero tampoco doblamos nuestras rodillas, demostrado que a la patria se la quiere,
que a la naturaleza se la quiere. Hace un ratito, cuando nuestros amigos del ballet estaban representando la vasija de barro y cuando llevaban en sus hombros el cuerpo de uno de los bailarines asimilando la muerte de ese ecuatoriano y lo recostaban sobre el piso para cantarle que quería que le entierren como a sus antepasados. Ahí están nuestras raíces, ahí está lo que debemos hacer y lo que debemos inspirarnos cada día y en cada minuto de nuestros actos, en la construcción propia, en la construcción de la familia, en la construcción del país, en la construcción de la política, en la construcción de las relaciones humanas, en la construcción del arte, en la construcción de una casa museo en donde nadie esperaba y en donde ahora nos regocijamos al conmemorar con Fabián y con todos nosotros y nosotras este primer año. Les quiero contar, quienes le conocemos a Fabián, le queremos mucho. Generaciones, promociones enteras de alumnos del Colegio Mejía. ¡Bravo! Del glorioso Colegio Mejía, del cual también fui su alumno. Le queremos porque con su trato bromista, chistoso, cariñoso, paternal y además de maestro y de académico, nos decía: hola, guambras caras de perro. ¿Por qué se han atrasado hoy? Y con ese cariño nos enseñaba, tanto en su clase, en su materia, cuanto luego hablando del arte y de los valores del ser humano, a que en cada trazo él ponía su vida, ponía su corazón y ponía su esencia. Si me permiten ustedes de presentarles, Fabián, para ti un aplauso por tu vida. Bueno, Janet, mira, hemos cubierto este par de temas tan importantes para el momento actual. Esperamos sinceramente que los hermanos bolivianos tengan la mejor sabiduría y que también puedan tomar como referencia lo que pasó acá en Ecuador. No es recomendable, hay que impedir que los líderes nacionales del proceso entren en esos conflictos. No, para nada, porque dividido el bloque social que sostiene a un régimen popular, la caída está a la vuelta de la esquina. Es un llamado a la atención, un llamado a la conciencia. Estamos seguros que allá en Bolivia lo van a lograr. Háganlo bien. Que haya madurez, demostremos que estamos a la altura de la historia. Y también esperamos que les haya agradado, les haya divertido y aportado también lo que hemos presentado de Povedar, de Fabián Poveda. Él estará también como invitado con nosotros próximamente. Estamos en carpeta, te cuento, Janet, preparando también una serie de reportajes sobre lo que son los profesores del Instituto Nacional Mejía, algunos insignes. Y me encontré con otro artista justamente en este día del aniversario de Povedarte, el profesor Luis Lozano. Y tuve la oportunidad de conocer su casa, ya lo vamos a presentar. Qué casa llena de arte, qué maravilloso. Bueno, nosotros por esta semana vamos a agradecer una vez más a Ricardo Paz, nuestro editor, productor y editor. Vamos a agradecer a todos quienes hayan seguido y quienes no también, sepan que nos pueden encontrar en podcast, en las redes. Decir que, bueno, es un día también de mucho recogimiento, el 1 de noviembre aquí en Europa y el 2 de noviembre en Ecuador. El día de los difuntos, el día de la parte de la vida, de quienes hemos amado y amamos siempre y que ahora nos acompañan desde otra dimensión, podemos decir, una dimensión mucho más interior, porque fueron parte de nuestra vida y están, lo digo porque conozco y he vivido tan de cerca y sé lo que significa perder. O no perder, simplemente saber que ya no están, porque a todos nos toca eso antes o después. Que sea también unas lindas fiestas para Cuenca y estaremos aquí la próxima semana, esperamos, a la misma hora, Babel Latino, pues para nuestro programa que será ya el 455. El objetivo, como decías algún rato, es llegar al programa 500, vamos a ver, porque nos faltaría un año completo. Te abrazo, gracias Jorge por tu aporte y gracias a todos. Que pasen unas lindas fiestas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Quédense en Radio Pichincha, en Radio Sensación y véannos y síganos en nuestras redes. Muchas gracias. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos
puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.